Las obligaciones negociables se están poniendo muy de moda últimamente porque son un instrumento que nos permite obtener ganancias en dólares y bajar el riesgo de inversión en renta fija. Así que hoy simplemente quiero mostrarte un paso a paso de cómo tenés que hacer para ganar en dólares todos los meses con este instrumento. Además, te voy a decir cuáles son las mejores obligaciones negociables que tenemos hoy por hoy y cuáles son las que pagan más en términos de rentabilidad, llegando hasta incluso cerca de un 20% en dólares. Déjame en la caja de comentarios la palabra ON para saber que te gustan las obligaciones negociables y así hacer más videos sobre este tema. Veamos cuántos ON se acumulan en la caja de comentarios. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es una obligación negociable? En sí es un préstamo que piden las empresas a los inversores. En términos simples, cuando una empresa necesita dinero, puede recurrir a esta forma de financiación para obtener mucho más capital y mejores condiciones que las que puede llegar a obtener a través de un banco. Entonces, lo que hace es emitir un documento de deuda en donde se establecen las condiciones que por lo general es la cantidad de capital que necesitan, la tasa de interés que van a pagar y cada cuánto. Para el inversor es muy similar a un plazo fijo o una caución, por ejemplo. Pone el capital y cada cierto tiempo le devuelven el capital más los intereses. En sí, para vos es muy sencillo porque lo único que haces es armar una especie de plazo fijo con pagos periódicos, pero con la ventaja de que puede ser en dólares o estar dolarizado y que podés liquidarlo cuando quieras en el mercado secundario dándole la máxima liquidez posible. En particular, las empresas suelen ofrecer condiciones menos riesgosas para el inversor que un bono del Estado, por lo que en lo particular creo que si te gusta el mundo de la renta fija, las obligaciones negociables siempre son la mejor opción, al menos hasta ahora, y mirando los historiales de pago. Entendiendo esto, veamos un paso a paso para ganar entre un 10 y un 20% anual en dólares, muy fácil. Al final también te voy a dar un listado con todas las obligaciones negociables que hay hoy en el mercado y también vamos a hacer un top 10 con las mejores obligaciones negociables en términos de rentabilidad. Empecemos con este paso a paso. Paso número 1. Elegir la obligación negociable. Lo primero que tenemos que saber es qué obligación negociable vamos a comprar y por qué. Particularmente me fijo en dos cosas, la tasa y la posibilidad de cobro, siendo la posibilidad de cobro algo que toma mucha relevancia en momentos de alta volatilidad, donde podemos ver un listado con todas las obligaciones negociables disponibles hoy gratis. Esto podés verlo en cualquier broker, pero donde lo vas a encontrar mucho más fácil es en Bima, en www.bima.com.ar. Simplemente vas al apartado de obligaciones negociables y listo. Ahí tenés un listado completo de todas las disponibles con las tasas de interés que pagan y las características principales de negociación. Veamos un ejemplo al azar. Tomemos por ejemplo la obligación negociable YMCHO de YPF. Tiene una garantía especial, un interés fijo en dólares del 9% para la segunda parte del pago y vence el 12 de febrero de 2026 con pagos trimestrales. Fíjate qué interesante la parte del interés y la forma de pago. Nos dice lo siguiente: las obligaciones negociables clase 16 devengarán intereses a una tasa fija del 4% nominal anual desde la fecha de emisión y liquidación hasta e incluyendo el 31 de diciembre de 2022 y posteriormente devengarán intereses a una tasa fija del 9% nominal anual hasta la fecha de vencimiento de la obligación negociable clase 16. Fíjate que yo en un principio te dije que la tasa de interés para el segundo tramo era del 9%. Acá está explicado. Así tenés que hacer el análisis vos, leer y fijarte qué es lo que realmente vas a cobrar. Y fíjate que no se queda ahí, sino que también ahora nos aclara la forma. Nos dice: las obligaciones negociables clase 16 serán amortizadas en
13 cuotas trimestrales, es decir, el 12 de febrero, el 12 de mayo, el 12 de agosto y el 12 de noviembre de cada año, comenzando el 12 de febrero de 2023 y finalizando en la fecha de vencimiento de las obligaciones negociables clase 16. Todo esto es muy interesante y es importante que lo leas para saber exactamente qué, cómo y cuándo vas a recibir tu dinero. Cada empresa define la forma de pago, así que léelo con atención antes de hacer nada. Bien, acá en Bima vas a encontrar todas las obligaciones negociables fácil y con los datos que nos interesan podemos hacer aunque sea un análisis básico. Simplemente armate un Excel con las tasas y las formas de pago. Siempre es bueno tener nuestra propia tablita con lo que a nosotros nos importa. En caso de que quieras más información, siempre puedes ir al prospecto original de emisión de la obligación negociable, que lo vas a encontrar lógicamente en la página web de la empresa que emite la obligación negociable. Con toda esa información, armate tu tablita. Si bien podemos conseguir varios resúmenes en donde ya nos dicen cuánto paga cada obligación negociable, la TIR, el precio y demás, está bueno que si recién estás empezando, primero entiendas bien absolutamente todo antes de caer en los resúmenes. Un detalle importante es que si dice O al final de la obligación negociable del ticker, eso quiere decir que esa obligación negociable se negocia en pesos y si dice D se negocia en dólares. Es decir, la forma de compra es en pesos o en dólares dependiendo la terminación. Más que nada es para el tema de la negociación en el mercado secundario. Si termina en D, la tasa sí o sí es en dólares, también es una buena referencia. Si termina en O, casi siempre la tasa que se fija es en dólares si es que tiene una contrapartida en D. Si no tiene una contrapartida, una opción en D, puede pagar en pesos. Todo esto lógicamente va a estar aclarado en la parte del prospecto, pero es simplemente una referencia rápida que puedes visualizar a través del ticker. En la mayoría de los casos, generalmente pagan en dólares, salvo que aclaren lo contrario. Es decir, si compras una obligación negociable en pesos, es decir, que termina en O, vas a cobrar seguramente los intereses en dólares, aunque puede haber casos en donde te los van a especificar a la cotización del día. Dato a tener en cuenta. Es una opción que te permite invertir en pesos y obtener dólares. No importa en qué termine el ticker, si en D u en O, las condiciones de emisión son iguales para los dos. Una vez que tengas tu listadito armado y ya hayas elegido al menos 3 obligaciones negociables que te parecieron interesantes, tenés que ver si son confiables o no. Es más, déjate una columna dentro de tu Excel para ponerle un check o una nota. Para esto lo mejor es googlear para buscar información de noticias de impagos. Por ejemplo, puedes poner YPF no pagó sus obligaciones negociables. Anda derecho a la parte negativa a ver si aparece algo. Otra opción es entrar al MAE y ahí ir al listado de activos y emisión. Buscar el ticker, no importa si termina en D o en O, y ver en información relevante qué pagos se realizaron. Si vemos que viene pagando bien, en tiempo y forma, ya tenemos un indicio de que al menos hoy por hoy está pagando. Es decir, lo único que hicimos fue ir a ver si realizó los últimos pagos o no los realizó y cómo los realizó. Es un punto importante a tener en cuenta porque es una forma de asegurarnos de que vamos a recibir nuestro dinero y que la empresa no tiene problemas. Si ya hay un impago, bueno, hay que analizar por qué se produjo el impago. Muchas veces puede que no estén pagando porque, por ejemplo, están haciendo un canje con otra obligación negociable. Así que hay que analizar si realmente la empresa está pagando o no está pagando y el por qué. En base a esto, otra cuestión importante a tener en cuenta es el tipo de ley sobre la cual está emitida esa obligación negociable. Las obligaciones negociables hoy por hoy se dividen en dos: de ley argentina y de ley extranjera. La ley es la legislación bajo la cual se emite una determinada obligación negociable
y es la que determina cuáles van a ser las leyes y los tribunales en los que se van a dirimir las disputas. Cuando una obligación negociable es de ley argentina, significa que está sujeta a la regulación y a la legislación argentina. El problema que tienen estas obligaciones negociables es que están sujetas al marco legal regulatorio local, el cual puede ser muy fácilmente alterado por cualquier gobierno por medio de decretos o leyes, incluso por otros medios. Por otro lado, cuando una obligación negociable es de ley extranjera, significa que está sujeta a la regulación y a la legislación de un país extranjero. Al ser y estar reguladas afuera del país, al gobierno local le resulta mucho más complicado intervenir en este tipo de negociaciones, porque son entre particulares bajo ley extranjera. Puede hacer propuestas, pero no puede modificar prácticamente nada sin consenso. De ahí que sean las preferidas por la gran mayoría de los inversores. ¿Cómo se define, ahora bien, la rentabilidad en un mercado secundario? La tasa que estuvimos viendo hasta ahora es la tasa que figura en el prospecto de emisión e hicimos todo el análisis en base a esa emisión. Digamos que es la tasa pactada en el mercado primario. Si vos no compraste la obligación negociable en el mercado primario, vas a tener que ir al mercado secundario a comprarla y es ahí donde entra en juego el precio. Si bien las condiciones son las pactadas, al salir al mercado, el precio lo define la oferta y la demanda. En otras palabras, por más que ya se hayan fijado las condiciones básicas, el mercado pone su propio precio. Es igual que en el caso de las acciones. Esto hace que a la tasa de interés pactada ahora haya que sumarle dos factores muy importantes: el precio de mercado y el tiempo transcurrido. Con estas dos nuevas variables puestas juntas, ahora la rentabilidad cambia y es ahí donde entra la TIR, que es la tasa interna de retorno de la obligación negociable. Es la nueva tasa que computa las tres variables, los tres elementos anteriores: el interés pactado original, el tiempo transcurrido y el precio de mercado. Como vos ahora estás adquiriendo esta obligación negociable en el mercado secundario, la TIR va a ser la rentabilidad que tenés que mirar, porque te dice básicamente cuánto ganarías si la compras hoy. Por ejemplo, puede que una obligación negociable tenga una tasa de interés del 7%, pero la TIR sea del 12%. Esto es totalmente factible, ya que depende de las tres variables combinadas que te comenté. Entonces, tu ganancia va a ser realmente de un 12%. Si pones $1000 hoy, vos vas a ganar $120, independientemente de que la tasa original sea de un 7%, porque la misma ya está incluida en el cálculo junto con las otras variables. En definitiva, lo que a vos te importa en términos de rentabilidad como inversor que va a comprar en el mercado secundario es la TIR. Lo que la TIR diga es lo que vas a ganar comprando en ese momento. Ahora bien, un concepto extra que me gustaría agregar es el tema del DM o Duration Modificada, que básicamente mide la volatilidad de la obligación negociable. Mientras más grande sea este número, más riesgosa, entre comillas, es la obligación negociable, para ponértelo simple. En sí, el TM lo que mide es la volatilidad que tiene esa obligación negociable. Mientras más alta sea, quiere decir que más fuerte va a responder a situaciones tanto positivas como negativas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si pasa algo malo y el DM es muy alto, la respuesta va a ser exponencial, pero igual si pasa algo positivo. Con esto ya deberíamos tener al menos 1, 2 o 3 obligaciones negociables seleccionadas. Es hora de comprarlas. Paso número 2. Comprar obligaciones negociables en un broker. Esto es exactamente igual en absolutamente todos los brokers.
Lo que tenés que fijarte acá es la comisión que te cobra cada broker, más que nada, y también puedes ver el tema de la reputación. 3 brokers interesantes que puedes chequear son Invertir Online, PPI o Ecovalores. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu broker favorito y por qué. Como ya sabemos qué obligación negociable vamos a comprar, entonces simplemente vamos al listado de activos en cualquier broker y ponemos comprar a precio de mercado. No nos compliquemos mucho con esto, simplemente buscamos por medio del ticker y hacemos clic en comprar, comprando al mejor precio del mercado del momento. Es como comprar cualquier acción o bono. Acá, para no complicarnos poniendo un precio determinado, simplemente la compramos a precio de mercado. Por ponerte un ejemplo cualquiera, tomemos Invertir Online. En Invertir Online haces clic en cotizaciones y de ahí te vas a obligaciones negociables. Buscas la que vos elegiste y haces clic en comprar. Si no, para más rápido también puedes utilizar su buscador en la parte superior. Simplemente pone el nombre del ticker y listo, te va a aparecer la obligación negociable para comprar. Es realmente muy sencillo desde la parte práctica. Lo más difícil es lo del paso 1, seleccionar la mejor obligación negociable. Que dicho sea de paso, algo vamos a ver al final de este video. Pero en términos prácticos, en términos de ejecución, es realmente muy simple. Solamente tenemos que seleccionar la obligación negociable y hacer clic en comprar. Es exactamente igual en cualquier broker. En cuanto a los intereses, se te van a depositar en tu propia cuenta comitente en la moneda que corresponda, generalmente dólares estadounidenses. Es decir, en el propio broker, en la cuenta comitente, por ejemplo, si la obligación negociable tiene pagos trimestrales, en cada trimestre vas a recibir tu pago y el dinero va a estar disponible en tu cuenta comitente. Lógicamente, puedes retirar ese dinero a tu cuenta bancaria sin ningún problema o utilizarlo para invertir ahí en el mismo broker. Así que no vas a tener que preocuparte por los cobros. Los cobros se hacen de manera automática y el dinero se deposita en tu cuenta comitente. Vos no tenés que hacer nada. Al vencimiento recibís la plata. Por eso que te digo que desde la parte práctica es extremadamente sencillo, porque vos solamente tenés que hacer clic en comprar una vez que tenés la obligación negociable. A partir de ese momento el broker se encarga de todo. Paso número 3. Controlar la obligación negociable. Este tercer paso es importante porque, dadas las condiciones del mercado actual, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Si bien las obligaciones negociables siempre han respondido bien ante las crisis, no hay que dejarse llevar y hay que controlarlas. Así que trata de al menos mensualmente darle un seguimiento a los acontecimientos más importantes a nivel país y particularmente todo lo que esté relacionado con las empresas. Es más, si puedes hacer una revisión semanal, mucho mejor. No pierdas de vista tus inversiones. Como ves, el paso a paso es muy sencillo. La clave está en saber en qué instrumento estamos invirtiendo y seleccionar la obligación negociable adecuada. Esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cuáles son las mejores obligaciones negociables hoy? Veamos todas las alternativas que tenemos disponibles hoy y definamos cuáles son las mejores en base a la TIR. Empecemos con las de ley argentina. La primera que tenemos es la de Generación Mediterránea, que está pagando una tasa fija del 7,5% en dólares. Todas las tasas son en dólares que vamos a ver en todas las obligaciones negociables. Y en este caso no tenemos una TIR definida, lo cual puede suceder. Y tenemos un DM de un 0,03, muy bajo. Para ponerlo en términos simples, si el DM es menor a 1, quiere decir que la obligación negociable es de baja volatilidad. Y si es superior a 1, mientras más grande sea el número, quiere decir que más volátil es. Luego tenemos la obligación negociable de Vista Oil, que paga un 3,5% fijo de tasa sin TIR y tiene un 0,14 de DM. Tenemos la de MSU Energy, que está pagando una tasa del 8% y tiene una TIR del 1,69% actualmente, con un 0,52 de DM. Después tenemos la de Cresud, que paga un 6,99% con TIR sin definir y un DM de un 0,52. Geneia, que paga una tasa del 6%, tiene una TIR del 16,5% y un DM de 0,31. Edenor, que paga una tasa del 9,75%, tiene una TIR del 7,93% y un DM de un 0,83%.
Celulosa, que tiene una tasa del 10% y tiene una TIR del 6,01% con un DM de un 0,81%. Y por último, Cresud, con una tasa del 8%, una TIR del 7,62% y un DM de un 1,95%. Fíjate que puede haber varias obligaciones negociables de una misma empresa. Por ejemplo, en este caso tenemos a Cresud, que tiene una obligación negociable de clase 34 y otra obligación negociable de clase 38. Son diferentes obligaciones negociables y por tal motivo paga diferentes tasas, tienen diferentes TIR y demás. Pasemos ahora a las más importantes, tal vez a las de ley extranjera. Acá tenemos unas cuantas. Empecemos con YPF clase 28. Con una tasa del 8,75% fija, una TIR del 0,18% y un DM de un 0,25%. CAPEX con un 6,88% de tasa, un 19,56% de TIR y un 0,33% de DM. Compañía General de Combustibles, clase 17, nos ofrece una tasa del 9,5%, una TIR del 12,86% y un DM de un 0,76%. YPF clase 39 tiene una tasa del 8,5%, una TIR del 8,93% y un DM de un 1,38%. Telecom tiene un 8,5% de tasa, un 7,19% de TIR y un 0,99% de DM. YPF clase 16 tiene una tasa del 9%, una TIR del 5,62% y un DM de un 1,04%. Mastelón Hermanos, que vendría a ser la Serenísima, tiene una tasa del 10,95%, una TIR del 10,57% y un DM de un 2,15%. Telecom, en este caso clase 1, tiene una tasa del 8%, una TIR del 9,65% y un DM de un 2,15%. Seguimos con Pampa Energía, que nos ofrece una tasa del 9,5%, una TIR del 6,58% y un DM de un 1,74%. PAE con una tasa del 9,13%, una TIR del 5,19% y un DM de un 2,07%. Geneia, nuevamente en este caso clase 31, tiene una tasa del 8,75%, una TIR del 7,92% y un DM de un 1,65%. Arcor, por su parte, nos ofrece un 8,25% de tasa, 6,54% de TIR y un 1,99% de DM. IRSA nos ofrece una tasa del 8,75%, una TIR del 8,60% y un DM de un 2,3%. Y por último tenemos dos YPFs, la clase 17 y la clase 18. Un 9% para la 17, un 7% para la 18, un 9,97% de TIR para la primera, un 10,45% para la segunda y un DM de un 3,23% para la 17 y un 5,71% para la 18. Como ves, tenemos empresas como YPF, Cresud, que nos ofrecen diversas obligaciones negociables. Está en nosotros analizar cuál de todas esas alternativas nos convence más, porque puede que nos guste la empresa, pero no nos guste las condiciones que nos establecen en las obligaciones negociables. Así que hay que hacer un análisis completo. Ahora bien, ¿cuál de todas estas son las mejores en términos de rentabilidad? Hagamos un pequeño top 10. La número 10 es de ley argentina y es Edenor, que nos ofrece una TIR de un 7,93%. El puesto número 9 se la lleva una con ley extranjera, IRSA, que tiene una TIR del 8,60%. Otra de ley extranjera en el puesto número 8 es YPF, que tiene una TIR del 8,93%. De ley extranjera nuevamente Telecom en el puesto 7 con un 9,65%. En el puesto 6 tenemos de ley extranjera otra YPF, en este caso la de clase 17, que nos paga una TIR del 9,97%. Y a partir de acá comienza lo interesante. En el puesto número 5, también de ley extranjera, tenemos YPF clase 18, que nos paga un 10,45%. De ley extranjera tenemos también en el puesto número 4 a Mastelón Hermanos, que nos paga un 10,57%. Y ahora entramos al top 3. En el puesto número 3 de ley extranjera tenemos a Compañía General de Combustibles clase 17 en dólares, que paga un 12,86%.
En el puesto número 2 tenemos una de ley argentina. Estamos hablando de Geneia SA clase 34 en dólares que paga un 16,50%. Y en el puesto número 1 tenemos una de ley extranjera, Capex clase 2, que nos está pagando un 19,56% de TIR. Realmente una tasa increíble, cerca del 20% anual en dólares. Una tasa realmente espectacular si tenemos en cuenta que es una empresa muy buena, Capex. Y también tenemos que tener en cuenta las otras dos empresas, Geneia y Compañía General de Combustibles, que también están pagando muy buenas tasas y son empresas que no han tenido muchas dificultades en términos de pago. De hecho, en este top 10 no tenemos, más allá de YPF, ninguna que haya tenido grandes complicaciones. Una muy interesante es Mastelone Hermanos. Está pasando por problemas en estos momentos, pero hay que tener en cuenta la tasa que nos está pagando. Después tenemos YPF, que tiene varias obligaciones negociables y está en un proceso, digamos, de reestructuración política. Hay que tener eso en cuenta a la hora de hacer el análisis. No te dejes cegar porque te pagan un 10% anual en dólares, un 12, un 16 o en este caso un 19,56%. No tengas en cuenta solamente eso, sino que anda y fíjate qué es lo que está pasando en esa empresa en este momento. Puede ser que sea una empresa muy política o que sea una empresa que esté sujeta a movimientos tarifarios o que sea una empresa que dependa mucho del contexto económico actual, de las importaciones, de las exportaciones. Tenés que analizar absolutamente todo. Mientras menos complicaciones tenga la empresa, mejor va a ser para vos porque más te vas a asegurar el pago. Lógicamente, mientras más alta sea la tasa que esté pagando, quiere decir que puede llegar a tener más problemas y por eso paga una tasa más elevada. Fíjate que en el top 10 pagan de tasa base entre un 8 y un 9% en promedio. Por tal motivo, si la tasa está por debajo de ese 8 o 9%, puede que la empresa no tenga demasiadas complicaciones. Pero después hay que analizar el tema de la TIR para ver qué volatilidad está manejando el mercado hoy por hoy y qué es lo que está descontando en el precio el mercado hoy por hoy. Ten en cuenta que Argentina generalmente tiene tasas más elevadas que en otros mercados porque justamente existe un riesgo económico y político muy grande. Fíjate que si mirás todas las obligaciones negociables, son muy pocas las tasas que están por debajo del 8%. La mayoría están en el 8% o de ahí para arriba, siempre hablando de la tasa base, de la tasa pactada en la primera emisión. Esto te quiere decir que el riesgo ya de por sí es bastante alto, incluso en las empresas privadas, ni hablar en YPF que es de capital público mayoritario. Como en todas las inversiones, recordá siempre diversificar. No pongas toda tu plata en una sola obligación negociable porque vos no sabés lo que puede llegar a pasar con esa empresa o con ese mercado en particular, porque muchas veces la empresa no tiene nada que ver y viene una política exterior diferente que complica las cosas para la empresa y la empresa en sí tiene las ganas de pagar pero el mercado no le da o tiene alguna traba política como sucedió anteriormente. Capaz que quiere pagar en dólares pero no puede pagarte en dólares porque a nivel político no se lo permiten. Entonces comienzan a pagar en activos, en pesos o en otras obligaciones negociables. De ahí que muchos opten principalmente por obligaciones negociables de ley extranjera, para al menos a largo plazo saber que van a cobrar. Si llegaste hasta esta parte del video, déjame la palabra TIR en la caja de comentarios para saber que estás comprometido con tus finanzas y que realmente querés aprender más sobre obligaciones negociables. Recordá, deja la palabra TIR acá abajo en la caja de comentarios para saber que llegaste al final.